Nuevamente buenos días, hermanos. Estamos analizando este tema vital en las Escrituras, el que se ha denominado regeneración o nuevo nacimiento. Es un asunto en el que, como advertimos, no podemos confundirnos, pues el Señor Jesucristo mismo afirmó que ser regenerado o nacer de nuevo es un requisito para entrar en el reino de Dios, es decir, ser salvo. Para mostrarnos esta necesidad y explicarnos algo de lo que es nuevo nacimiento, Juan, quien escribe el libro que acabamos de leer, nos narra una conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, un hombre principal entre los fariseos, el hombre que había invertido, por decirlo así, toda su vida en andar de acuerdo a los lineamientos del judaísmo, pero que según el Señor estaba fuera del reino de Dios a pesar de estas cosas. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, ya que nos indica de una manera ejemplar lo que no podemos confundir con regeneración. Es tan delicado e importante este punto que la Biblia nos muestra lo que no podemos confundir con ser regenerado, pues Nicodemo sabía ser religioso, sabía ser moral. Nicodemo se había adaptado a los lineamientos de su religión. Y déjeme decirle que la religión a la que se adaptó Nicodemo era la revelada por Dios. Se supo adaptar a estas cosas, se supo adaptar a ritos, costumbres. Es más, trabajaba por la causa del reino de Dios, hacía prosélitos, denunciaba el pecado de otros. Pero es más, cuando se encuentra con Jesucristo, tenía una opinión adecuada del Señor Jesús. Y aún con todo esto que podemos hacer notar de lo que era Nicodemo, la conclusión es que el Señor le dijo, bueno, con todo y esto, es necesario nacer de nuevo. Estaba diciendo que a pesar de estas cosas, él estaba descalificado para la salvación. Puede estar muy calificado al nivel de los estándares que él manejaba, pero bajo estas características no podía entrar aún en el reino de Dios. Por eso en el sermón anterior vimos lo que denominamos la necesidad de la regeneración, es decir, que el Señor dijo literalmente, y Él es quien da la entrada a su reino, que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que sea regenerado. Si no ha habido una obra de nuevo nacimiento, nadie podrá entrar al reino de Dios, independientemente qué tipo de buena persona crea que sea. Es necesario nacer de nuevo. Pero también vimos un segundo punto que nos quería explicar qué es la regeneración. Y la regeneración básicamente tiene que ver con una obra que se hace en el alma del individuo. No es un cambio en lo externo, no es un cambio cosmético o estético de la persona. No podemos contentarnos o conformarnos pensando que la persona regenerada ha adquirido costumbres distintas o se ha amoldado externamente a una religión. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía Nicodemo y estaba fuera del reino. Así que el Señor está indicando que el nuevo nacimiento tiene que ver con una obra en el interior, en el alma del individuo. Y lo ejemplificó de dos maneras. Uno,
como nacer de agua y de espíritu. Y vimos qué significa esto. Significa que una obra del Espíritu Santo debe purificar el alma a través del perdón de pecados. Ser regenerado, en parte, significa haber sido perdonados en sus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Es esto posible? ¿Puede una persona sobre esta tierra recibir el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y aún los que no ha cometido y estén en el futuro por cometerse? La respuesta es sí, sí se puede. Si la persona viene a Cristo en fe y arrepentimiento, y su alma es lavada en la sangre preciosa de Cristo que perdona los pecados, a menos que una persona haya venido a Cristo para el perdón de sus pecados, en ese sentido no puede entrar en el reino de los cielos. Pero también veíamos que la regeneración significa que Dios implanta un principio contrario al natural en el alma. Un principio, una nueva norma interna de vida, una nueva ley que rige el alma, un nuevo principio que hace que el alma funcione de otra forma. Eso significa un nuevo principio en el alma, que ya el alma o del alma empiezan a surgir las diferentes tendencias, pero estas tendencias son nuevas, tienen que ver con Cristo, con una nueva vida. A menos que eso ocurra, dijo el Señor, nadie entrará en el reino de los cielos. Por lo que en mi primer punto hoy deseo hacer una precisión, porque nos toca ser muy cuidadosos con dos peligros latentes. Es decir, son peligros reales que gente real afronta al entender el tema de la regeneración. Por un lado, entender o tener una expectativa irreal de la regeneración. Ese es un peligro. Si tenemos una idea irreal de lo que es la regeneración, hará que muchos cristianos verdaderos, reales, individuos que son regenerados, duden de la obra de Dios en sus almas. ¿Y qué ocurre cuando un cristiano duda? Pues se le quitan sus consuelos y queda expuesto a peligros del alma. Si no entendemos bien qué es regeneración y tenemos una expectativa distinta, podemos caer en el error, hermano, de dudar de la obra de Dios en nuestras almas. Regeneración no es glorificación. De otro lado, hay otro peligro, y es entender de una manera tan ligera la regeneración que demos por hecho que toda persona que se confiesa cristiana es regenerada. Algunos individuos dan por sentado que han sido objeto de una obra sobrenatural. Y el peligro es real, el peligro de estar autoengañado. En este caso la expectativa no está muy alta. En este caso la expectativa es demasiado baja. Y se piensa que una persona, por un buen concepto que tenga de Cristo y un par de costumbres que logró corregir, es regenerado. Por ello, hermano, es necesario que advirtamos, haciendo esta precisión, tres cosas. Lo primero, regeneración no es perfección, es una nueva orientación. Piense en esto. En el Nuevo Testamento, Dios ha querido obrar poniendo un principio real en un alma. Pero ¿qué hace? El Señor no sustituye el principio antiguo. ¿Qué más quisiéramos? Que nosotros los seres humanos, tal como venimos a este mundo, tenemos una tendencia natural al pecado,
lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. Y en la regeneración, ¿qué más quisiéramos? Que el Señor tome esa naturaleza pecaminosa, la arranque y ponga ese nuevo principio en el alma. Pero eso es una expectativa irreal, porque ¿qué es lo que Dios hace? No quita la naturaleza pecaminosa, sino que pone un principio de vida que ahora va a estar junto con esa naturaleza. Pudiéramos decirlo, no pasa así, es para ubicarnos. Es como si la pusiera sobre la naturaleza pecaminosa. Ese nuevo principio no viene a sustituir la nueva naturaleza, pero es puesta con, claro, arriba para que reine, pero la antigua no es sustituida. Así que en la vida del cristiano no se va a presentar un dualismo. ¿Qué es un dualismo? Dos principios opuestos, pero del mismo nivel. No. Lo que va a haber en el creyente es una lucha, donde su nueva tendencia reina, pero la naturaleza pecaminosa es una especie de guerrilla incómoda. No va a aceptar el reinado de la que puso el Señor. No lo va a aceptar. Sabe que no tiene todos los elementos para volver a reinar, pero lo va a intentar. Lo va a intentar. Por un lado, la regeneración hace que se gesten en el alma nuevos deseos, nuevos amores, nuevos odios, nuevos intereses. Pero también persisten los anteriores. Aunque van decayendo, pero persisten. Sin perder Juan, sería bueno ubicarnos en Romanos capítulo 7, para que seamos conscientes del tipo de lucha que sostiene un alma que es regenerada, donde se puede decir, no hay perfección, pero sí hay una nueva orientación en el alma. Romanos 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Note estas palabras. No hago lo que quiero. O sea que el hombre sí quiere hacer las cosas buenas. El hombre sí desea hacerlo. En su interior hay una inclinación. Él sí lo desea. Pero ¿qué ocurre? No lo hace. ¿Dónde está el problema? En la expresión del deseo. Pero el deseo sí está. Pero ¿qué dice? Sino lo que aborrezco, eso hago. Ah, mire que él sí aborrece ahora el pecado. Quiere hacer lo bueno y aborrece el pecado. El punto es que cuando quiere hacer las cosas, nota que sus obras no son perfectas. Nota que se involucró el pecado. Pero hermano, ¿cuál era la orientación del alma? Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. ¿Entiende? Entonces, podemos leer el 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nota lo que pasa? No podemos decir, es decir, el regenerado no razona así. ¿Cómo quiero pecar? Uy, no, pero eso es malo, más bien no lo hago. ¿Qué nota usted allí? Que quiere pecar. Uy, es que si no estuviera, yo sí haría esto. O si estuviera solo, yo haría esto. Uy, pero de verdad que Dios dice que no. ¿Qué nota usted? Todo lo que al revés le pasaba a Pablo. Pablo dice, no quiero y aborrezco. Yo sé que hay personas que lo único que les impide pecar es la oportunidad, pero quieren hacerlo.
El regenerado dice, no quiero hacerlo. Pero cuando obro, ahí se involucra el pecado. Pero no quería hacerlo. Es más, lo aborrezco. Eso es lo que pasa en la vida. Yo sé que es una lucha. Es más fácil sentirla que explicarla en el púlpito. Pero cuando decimos que si bien no hay perfección, hermano, regeneración no es glorificación. En la glorificación, esas tendencias viejas sí serán quitadas, pero no en la regeneración. No hay perfección, pero sí hay una nueva orientación. El nuevo principio no es aparente, no es externo, es interno y realmente cambia el centro de existencia del individuo. Es real, hermanos, es real. El Señor cambia, el Señor implanta un principio real en el alma. Y aunque un individuo regenerado sea imperfecto en expresar esa nueva vida, siempre, hermano, se orientará a la vida del Espíritu nuevamente. Hermano, tanto como si le dijera esto: todas las veces que usted lance un objeto hacia arriba, va a caer. Siempre, siempre. Claro, usted puede hacer la exagereza a mi ejemplo y encontrará cosas que nunca caen. Pero en general, hermano, todo lo que usted bota hacia arriba, cae. ¿Por qué? Es la naturaleza de las cosas, hermano. Es la naturaleza de las cosas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Creyente es imperfecto, lo es, y pecará, pero siempre, a causa del nuevo principio implantado en él, quedará orientado hacia el Espíritu. Siempre quedará orientado. No sé, pero su carro puede dar 10,000 vueltas, pero él siempre va a quedar mirando hacia Cristo y su Espíritu. Eso es distinto a decir que no peca. Hermano, ¿qué vemos en Pedro y Judas? Pedro negó al Señor abiertamente y tras ser advertido. Lo negó, hermanos. Es más, mintió y se puso a decir cosas horribles con su boca para que no lo sorprendiera. Judas vendió al Señor. Ambos es un ejemplo de negar al Señor, de no estar conformes con el señorío de Cristo. ¿Podemos decir ambos fracasaron? Claro, ambos fracasaron. Hermanos, ¿ambos sintieron dolor profundo en el alma? Oh, claro que sí. ¿Ambos sufrieron el desespero de fracasar? Claro que sí. Pero solo uno de ellos quedó orientado nuevamente a Cristo. Solo uno de ellos. Tal fue el remordimiento de Judas, que se suicidó. Tal fue el remordimiento de Pedro, que volvió a Cristo. Así opera la regeneración, hermanos, de tal manera que podemos decir en Romanos 7:22, no muy lejos de donde usted está: porque según el hombre interior, que me deleito en la ley del Señor. Sí, no es esto. Ay, qué artera los mandamientos de Dios. Pero toca hacerlos, ¿no? Pero toca hacerlos. No. Pablo, ¿qué decía? Tengo un deleite interior en la ley, pero cuando quiero hacer, no lo hago. Es distinto. 2. Segunda precisión. Regeneración no es dejar de pecar, es una nueva relación con el pecado. Yo sé que es una precisión de lo que veníamos diciendo, pero aquí quiero enfatizar algo. Regeneración no es dejar de pecar, es relacionarme de forma distinta con el pecado. Permítanme hacer unas preguntas retóricas. ¿Pecabas antes de seguir a Cristo? Obvio, todos. ¿Podemos decir que éramos totalmente ignorantes de estar pecando? No. ¿Sentíamos remordimiento, culpa, temor cuando pecábamos? Sí. ¿Resolvíamos dejar de hacerlo? Sí.
¿Está hablando sin Cristo? Sí. Pero más que eso, no creo que hayamos avanzado con nuestra relación con el pecado antes de Cristo. En nuestros mejores momentos hacíamos eso. Sabíamos que estábamos pecando, es decir, teníamos conciencia, sentíamos remordimiento y resolvíamos no volverlo a hacer jamás. Esta es la última vez que hago esto. Hasta hoy hice esto. ¿Para luego qué? Volverlo a hacer. Eso no ha cambiado después de la regeneración, pero no es mi punto. Pero le quiero preguntar eso. Antes de Cristo, ¿dolía el pecado a punto de frustrar su vida? Teníamos ojos para ver el pecado en cuanto a nuestra relación con Dios, es decir, decíamos, es que lo negro de lo que acabé de hacer, lo feo de lo que acabé de hacer, es que ofendí a Dios. No mucho. Volvíamos a Dios buscando su ayuda y nos aferrábamos a sus promesas de perdón y liberación. No. ¿Nos avergonzaba el hecho de pecar contra tanta bondad divina derramada desde que nacimos hasta el día? No. Creíamos que aparte de la sangre de Cristo no tenemos ninguna oportunidad de ser salvados y limpiados del pecado. Nunca. Ya no justificamos ni uno solo de nuestros pecados. Es decir, o antes decíamos, no, todos mis pecados son mi culpa. Nadie tiene yo solo. Yo pequé. ¿Decíamos eso antes? No. ¿Nos volvíamos acaso más vigilantes ante los impulsos del pecado? ¿Más precavidos? No. Ahí es donde obra, hermanos, la regeneración. ¿Entienden? No es dejar de pecar. Es una nueva relación con respecto al pecado, lo que la nueva vida implanta en nuestro interior. Ahora hay vergüenza, pero no la vergüenza de antes. La vergüenza que hoy sentimos después de ser regenerados, ¿en qué consiste? En haber pecado contra Dios. Eso duele. El alma regenerada lo sabe. Pecar contra Dios duele más que si me hubieran sorprendido en el pecado. Sentir vergüenza y frustración diaria. Ver que su genio sí cambia y el motivo de la tristeza es haber pecado contra el Señor. Antes no pasaba eso. Es una vergüenza espiritual. Después de pecar, hermanos, se siente repulsión y frustración. Miremos nuevamente a Romanos 7, 14. Mire en esa lucha de Pablo que él decía, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí dice así? ¿Entiende lo que él dice? Mire, Pablo no se justifica de sus pecados diciendo esto. Es que los lineamientos de la ley son muy altos. ¿Eso quién lo cumple? ¿Acaso hay alguien que cumpla la ley perfectamente? No. Cuando él peca, ¿qué dice? Sé que la ley es espiritual. Yo soy carnal. El problema está en mí. No justifica sus pecados. No dice, no, pues que la ley también es tan inflexible. No me diga que Dios requiere 10 de 10. Sí, Pablo sabía que eso es verdad. ¿Se excusa él? No. Él dice, toda la culpa es mía, porque soy carnal. ¿Se trata como un pecador pequeño cuando peca? No. Soy un ser vendido al pecado. Y mire la expresión del 24, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no dice, finalmente la ley eso es imposible, pero como pequé, pues pecando y rezando, ahí equiparo la deuda. No, él no dice eso. Se declara miserable.
Ser regenerado no es no pecar, es tener este tipo de relación nueva con el pecado. Tercero, la regeneración no es antropocéntrica, sino cristocéntrica. Es decir, la regeneración hace que el hombre no se centre en sí mismo, sino que se oriente hacia el Señor Jesucristo como Salvador. Tendremos un sermón la próxima vez solo para hablar de esto. Solo quiero remarcar lo siguiente. Hermanos, el hombre que no es regenerado mide las cosas muy humanamente. Todo lo anda midiendo muy humanamente. Lo que es, sus capacidades, sus virtudes, sus errores, sus providencias. Tiene la capacidad, como nosotros, de medir todo muy horizontalmente. De tal manera que, hablando del pecado, si algo le molesta al pecado, no es el pecado en sí mismo, ni el pecado con respecto a Dios. Lo que más le molesta del pecado es la incomodidad de tenerlo. ¿Entiende? Muy humano. Todo lo mide muy humano. El pecado remanente hace que todas las cosas la miramos hacia nosotros, hacia lo temporal. Si le preguntáramos a una persona así, ¿por qué haces este acto de bondad? Tendría 1000 razones. Cristo no es una de ellas. Porque lees la Biblia, cosas muy buenas, tal vez nos daría razones muy temporales. Pero la regeneración hace que el hombre se oriente hacia el Señor Jesucristo. Básicamente, hermanos, la regeneración lo que nos da una nueva visión de Cristo como Salvador. De eso se trata. Pero ya dije que de eso hablaremos antes. Solo quiero remarcar las palabras de Pablo. Siga conmigo, Romanos 7, 24. Solo quiero remarcar cómo él no se queda en una sola parte. ¿Qué dice? 24 y 25, primera parte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí leo. ¿Qué hay en la vida de Pablo? No se queda simplemente diciendo soy miserable, esto es lo que me pasa a mí. La regeneración lo que ha hecho también, además de proveerle ojos para su pecado, una nueva relación con el pecado, es ponerlo a mirar a Cristo como nunca antes. ¿Por qué usted cree, hermano, que después de decir ¿qué ser tan miserable soy a causa del pecado? ¿Por qué en la línea siguiente dice gracias doy a Dios por Jesucristo? Hermano, porque ahora tiene ojos para ver también dónde está su salvación. Mire, no es lo uno, no es lo otro. La regeneración nos abre los ojos a ambas realidades. Por eso digo que la regeneración no es antropocéntrica, no se centra en el hombre. Es cristocéntrica porque se centra en Cristo. Bien, mi segundo punto y final es que la regeneración es un ejercicio secreto de la soberanía de Dios. Ya volviendo a Juan capítulo 3. La regeneración es un ejercicio secreto de la soberanía de Dios. Versículo 8, Juan 3, 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con este ejemplo, el Señor quería mostrarnos algo muy importante de la regeneración, hermanos. Y es que la regeneración es un trabajo, primero, secreto del Espíritu Santo y segundo, un trabajo soberano. Es secreto, ¿por qué, hermanos?
Porque el nuevo nacimiento, perdónenme este ejemplo, no nos da unos ojos más bonitos o una tez más tersa, más linda de bebé. No. Lo que hace el Señor es en el alma, donde nadie ve, en el alma. Allí el Señor quiso centrar su obra, como el viento. ¿Ves el viento, querido hermano, amigo? No lo vemos. Así obra el Espíritu Santo. Va a lo interno, a lo espiritual. En vano buscamos algún tipo de evidencia inmediata o física de la regeneración. Digo inmediata, evidencia sí hay, pero estoy pensando en algo inmediato, como que alguien es regenerado y todos nos quedamos viendo. ¿Y qué? ¿Dónde le sale la aureola o las alas? No pasa así. Es interno, el trabajo es secreto. ¿Por qué el Señor le diría esto a Nicodemo, hermanos? Hermanos, porque ellos estaban acostumbrados a medir a la gente por el externo. Es más, el Señor le está diciendo es: Nicodemo, ¿puedes creer que la gente que tú miras más descalificadas son las que están entrando al reino? Y las gentes que tú ves más calificadas se están quedando por fuera. Nicodemo, ¿por qué? Porque la obra es interna. ¿Qué íbamos a pensar? Que ese pescador iletrado, que difícilmente aprendió a escribir como Pedro, cuando el Señor le dijo: sígueme, ¿qué hizo Pedro? Lo siguió inmediatamente. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que la mujer pecadora, tal vez de una reputación horrible, la que usted no saludaría en público, iba primero que Nicodemo entrando al reino de Dios antes que él? ¿Quién iba a pensar? Pero es que el Espíritu Santo obra allí secretamente. Tal vez ellos miraban la torpeza de la gente, pero hermanos, nadie podía ver esa obra secreta del Señor. ¿Qué dice Juan 1:12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y con esto es mi segundo punto, en el sentido que esa obra es secreta, pero es soberana. Los que son regenerados por voluntad de ¿quién? ¿Lo leyó bien? ¿Por voluntad de quién? De Dios. Entiendo el punto aquí, hermanos. O sea que no depende de nosotros, ni de nuestro libre albedrío. La respuesta es no. Dios regenera secretamente a los que Él quiere. ¿Cómo se habrá acomodado Nicodemo en su silla para el momento? Pero un momento. O sea que ¿el Señor regenera a los que quiere? Sí, ese es Él. Cuando usted revise su Biblia en Ezequiel 36, en ese texto que miramos, de agua y de espíritu, verá que de los 12 verbos allí puestos, donde se nos explica la regeneración, de los 12 verbos, 9 de ellos los hace el Señor. Dice: esparciré, seréis limpiados, limpiaré, daré, pondré, quitaré, haré. El nuevo nacimiento es una obra soberana del Señor. Él es su autor. Él es el único que puede hacer nacer de nuevo a alguien. Nosotros no podemos hacernos nacer de nuevo. No hay un hombre bajo el cielo que pueda gestar un nuevo nacimiento. No hay un pastor, no hay un apóstol vivo hoy que pueda hacer tal tipo de cosas. Algo así como que haga esto y verá cómo surge una regeneración.
No, hermanos, no hay fórmulas, no hay métodos, no hay ritos, no es una obra humana, no es inducida por mano de hombre. Dice la Escritura, los cuales son engendrados no por voluntad de carne ni de hombre, sino de Dios. ¿Por qué el Señor le diría esto a Nicodemo? Es decir, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, o si no, no entras. Pero Nicodemo, esto no lo puedes hacer. ¿Usted piensa que el Señor estaba jugando con Nicodemo? Como si yo le dijera, tienes que alzar estos 3 bultos de cemento. Ah, pero yo sé de antemano que no lo puedes hacer. ¿Cuál sería la pregunta que nos surge? ¿Para qué lo mandas? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Para qué lo ordena? Hermano, yo se lo pongo en este sentido. Si el Señor le hubiera dicho a Nicodemo, Nicodemo, haz un rito más. Un rito más. Ve y dale la vuelta al mundo conocido, trayendo una especie aromática de cada lugar donde vayas. Todo esto habiéndote amarrado un pie, una cintilla roja. Y ven aquí y ser regenerado. ¿Qué hubiera hecho Nicodemo? Arranca a correr, hermano. Porque Nicodemo estaba acostumbrado a ganarse el favor de Dios, a pretender ser justificado delante de Dios por sus obras, de tal forma que cuando se presente delante del Señor, ¿qué diría él? Me la gané. ¿Dónde está mi recompensa? Y el Señor, ¿qué le dice? No depende de ti, Nicodemo. Es una manera de decirle esto. ¿Sabes cómo te veo, Nicodemo? Como un mendigo que, a menos que el benefactor quiera hacerte un bien, tú quedarás en tu estado para siempre. Nicodemo, dependes de Dios. Dependes del Espíritu de Dios. Alguno piensa que tiene que tener fe para ser regenerado. Yo le digo lo siguiente, la obra es al revés. Dios primero lo regenera a uno y le da fe. Ese es el orden. Que nadie piense, hermanos, que entrar al reino de los cielos es por nuestras obras por ritos. Nicodemo, no puedes hacer nada, pero tienes que ser regenerado para entrar al reino. Quiero terminar con esto, hermanos. Ya voy a explicar esto, no lo voy a mandar a la casa por incertidumbre. Mi primera conclusión es esta. Si esa obra sobrenatural no ha sido operada en el corazón de un individuo, purificándolo, lavándolo, dándole un nuevo espíritu, una nueva norma de vida, mi exhortación no es distinta de la que el Señor Jesucristo dio a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es imprescindible. Yo sé que hemos clasificado nuestra vida en asuntos prioritarios y de ahí hacia abajo lo que es menos prioritario. Y yo digo esta mañana, si hay algo que debería estar en primer lugar, es este. ¿Soy regenerado acaso? Es que si eso no se cumple, nuestra vida carece de un sentido. Entonces, ¿para qué estás viviendo? ¿Para acumular condenación? Si no naces de nuevo, no serás salvo. No estarás eternamente en el grupo de los redimidos. Si no naces de nuevo, la condenación será eterna. Serás descalificado, sin retorno. Es necesario hacerlo. Mi trabajo aquí no es poner a dudar a los cristianos. Es poner a dudar cuando hay un conformismo carnal en el alma. Yo puedo arrullarte con mis palabras,
y dormirte, para que cuando despiertes en la condenación. Prefiero hoy sacudir las conciencias y preguntar, ¿es eso lo que ha ocurrido en tu alma? No tienes excusa, no es ser perfecto, pero has sido limpiado de tus inmundicias. Dios te ha limpiado de tus ídolos, te ha dado un corazón sensible a sus caminos. Hay evidencias que el Espíritu de Dios mora en ti, hay un corazón obediente. Si esto no ocurre, no abrigues falsas esperanzas. El peor error es esperanzarse en ti mismo o en uno mismo. No podrás excusarte. Es que me gustaba el Evangelio. Bien, hay mucha gente que le gusta el Evangelio y no es evangélica. Es que me atrae el mundo espiritual. Bueno, hay gente muy espiritual, no es evangélica, no es regenerada. Es que sí, Cristo, sí, algo me gusta. No es que te sientes una hora semanal en la iglesia. No es que me digas, es que muchos han visto un cambio en mí. No hay excusa. Si no naces de nuevo, no entrarás. El segundo punto es que dependes de Dios. Hay una técnica psicológica que dice que usted puede cambiarse a sí mismo mentalizándose de lo que quiere cambiar. Es decir, que usted debe ser consciente. Vamos a suponer que usted va a dejar el hábito de fumar. Entonces, ¿qué dice usted? Fumar es malo. Fumar es malo. Sí, fumar es malo. Fumar es malo. Y usted deja de fumar, mentalizándose. Y así usted gana cambios en su mente. Hermanos, nacer de nuevo no es mentalizarse que uno ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es serlo de verdad. No es esta técnica de ¿verdad que me debo portar bien? ¿Verdad que debo leer la Biblia? Uy, me estreno en eso cuando no lo hago. ¿Verdad que debo leerla? ¿Verdad que debo leerla? ¿Qué estás haciendo? Por más que hagas, tus cambios se quedarán en lo externo. Precisamente el Señor le dijo a Nicodemo, no puedes, para hacerle ver que no es por técnicas, ritos, no es por esto que él nacido de nuevo, no es una obra humana, es de Dios. La regeneración siempre representa el fin de todo intento humano para ganar el favor de Dios. Yo sé lo que estoy diciendo. La regeneración pone fin al intento continuo de ganarnos el favor de Dios por nosotros mismos. Hace algunos meses fui invitado a una comunidad y dije esta expresión, hermano. Realmente, la única persona en la que Dios se complace es Cristo. Por eso, si Dios se va a complacer en ti, es porque estás en Cristo. Y yo vi la expresión lo más natural y además evangélica, esa expresión. Y una creyente, después averigüé, lleva tal vez más de 25 años. Digo que no estoy poniendo en tela de juicio la salvación, quiero que usted piense en esto. Me dijo, yo no creo en lo que usted me dijo. Y asomarse, ¿qué le pareció mal? O sea que Dios no nos ama. Dios nos ama en Cristo. Entonces, ¿para qué ofrecemos un culto? Lo ofrecemos porque Él nos lo ordenó, pero Él lo recibe porque se lo damos en Cristo.
O sea que lo que uno hace no sirve para nada. Sí, porque está en Cristo. Se fue a su casa muy triste. Y yo me pregunto, ¿no es eso un sentido interno de apoyarnos en lo que nosotros hacemos para serle agradables a Dios? Yo quiero pensar que yo le dije lo mismo que ella sabe de otra forma y eso fue lo que le incomodó. Pero ojalá lo que no ocurra es que ella piense que algo que es ella o algo que hace ella es lo que la hace agradable delante de Dios. Eso no es posible. No puedes, no podemos, nadie. Nadie. Pero quiero adelantarme a esto. Alguno dice, si depende de Dios, ¿cierto? ¿Vamos a estar ahí claros? Sí. Y yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Sí. Entonces me siento aquí a esperar a que el Señor me regenere, porque ¿puedo hacer yo algo? No. ¿Y es el que lo hace todo? Sí. Entonces aquí me espero a ser regenerado. La respuesta también es no. Yo le quiero dar un ejemplo de lo que conocemos, Si yo le dijera esto, hermano, tal persona ha desarrollado un antídoto perfecto para curar el cáncer que tú tienes. Escuche. Esa persona ha desarrollado el antídoto perfecto para sanar el cáncer que tú tienes. Si no tienes ese antídoto, morirás. Pero tú no puedes hacer nada por recuperarte a ti mismo. Dependes de la buena voluntad de ese hombre, si él quiere dártela o no quiere dártela. ¿Qué dices, hermano? Como no puedo hacer nada, como dependo de la buena voluntad de él, aquí me quedo a ver si él pasa y me da un pinchazo con el antídoto. Esa sería nuestra forma de reaccionar a nivel de lo natural. Ve cómo reaccionamos con lo natural y no aplicamos los mismos principios a lo espiritual. Claro que yo sé que no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer el antídoto. Él fue el que lo hizo. Es más, ni por más que yo intente, me puedo curar a mí mismo. Dependo de la buena voluntad de Él. Entonces, ¿qué haré? ¿No me humillaré ante Él? ¿No golpearé su puerta? ¿No golpearé canzón insistente diciéndole, ayúdeme, yo necesito justamente eso? Pero como es para el alma, decimos, pues si Él me quiere regenerar, que me regenere. Nota cómo somos, en eso comprobamos que somos pecadores. Oh, hombre y mujer, si sabes que Dios regenera al que quiere, sus decretos son totalmente incambiables, pero nos dice que Él es misericordioso. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Que nadie esta mañana dude de la oferta del Evangelio. Sea que esté en Cristo o no, Dios da nueva vida, regenera y da fe para ponerla en Cristo como Salvador y Señor. Que todos recordemos esta mañana que aparte de la obra de Cristo en la cruz, cuando Él asumió el pecado de aquellos que representaba, a menos que alguien crea que ese sacrificio sea eficaz para perdonar el pecado y limpiar de toda maldad, de esa forma, hermanos, somos perdonados, limpiados. Que nadie dude que la obra de la regeneración nos da ojos espirituales para Cristo. Hermanos y amigos, que no se vea como una muestra de poca gracia del Dios de toda gracia hoy haber escuchado un mensaje así. Oremos. Padre, te agradecemos por Cristo principalmente,
y por esa obra de regeneración en el alma. Dios mío, gracias por los individuos donde esa obra alcanzamos. Señor, pero rogaríamos que les des urgencia en el alma a quienes hoy se han visto descalificados. Dios mío, rogamos que en tu misericordia hoy quieras dar vida nueva a muchos. El brazo del Señor no se ha cortado para salvar nunca, y hoy es día de salvación, así lo creemos, Señor. Oh Padre, tú eres más glorificado, oh Señor, en tu gracia. Que esta mañana podamos ver tu gracia y la obra que se ha operado en Cristo. Te agradecemos, Padre, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar, hermanos, cantando el himno.